decían al suelo. Segunda de Reyes capítulo 4, desde el 25 en adelante. Y voy a hacerles un resumen de qué es lo que hay antes. Entonces, lo que hay antes es que el profeta Eliseo voy a hacer un resumen de Segunda de Reyes capítulo 4 para luego leer. No, Reyes está después de los jueces, después de Samuel. Sí, entonces dice que el profeta Eliseo solía pasar por Samaria, creo que es, y ahí había una familia que decidió hacerle un apartamentito al varón de Dios, a Eliseo. Y entonces un aposento, entonces él siempre pasaba la noche ahí, y esta familia lo atendía con muy buena gana. Un día de tantos, Eliseo se dio cuenta que esta familia no tenían hijos, y entonces él oró al Señor y tuvieron un hijo. Y ellos estaban muy contentos con el hijo que Dios les había dado por medio de el testimonio y la oración de Eliseo. Pero resulta ser que el niño se enfermó, y le empezó a dar un dolor de cabeza, y entonces ella se dio cuenta que el tema no era fácil, entonces fue a llamar al esposo, y el esposo como que no le dio mucha pelota, pero ella sabía que el tema estaba muy difícil. Entonces ella decidió ir a buscar al profeta. Entonces, dentro de lo que ella llegó donde el profeta, es lo que se murió, es lo que vamos a leer. Entonces dice así, dice, en esta versión, ¿verdad? Dice, partióse pues, al 25 estamos leyendo. En los Segunda de Reyes capítulo 4, a partir del 25. 4:25. Ya les hice del 1 al 25 el resumen. Entonces dice, partióse pues y vino al varón de Dios al monte del Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesí, he aquí la tsunamita, ruégote que vayas ahora corriendo a recibirla, y dile, abre pregunta, ¿tienes paz? Perdón que me perdí. Y otra pregunta, ¿y tu marido y tu hijo? Y ella dijo, paz. 27. Y luego que llegó al varón de Dios en el monte, asió de sus pies, llegóse Giesí para quitarla, mas el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura, y el Señor me ha encubierto el motivo, y no me lo ha revelado. Y ella dijo, abre preguntas, ¿pedí yo hijo a mi Señor? Otra pregunta, ¿no dije yo que no me burlases? Entonces dijo él a Giesí, ciñe tus lomos, y toma mi bordón en tu mano, y ve, y si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi bordón sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive el Señor, y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y siguióla, y Giesí había ido delante de ellos, y había puesto el bordón sobre el rostro del niño, mas ni tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo. Declaróselo, diciendo, el mozo no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí el niño que estaba tendido muerto sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta sobre ambos y oró al Señor. Después subió y echóse sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y calentóse la carne del joven. Volviéndose luego, paseóse por la cama a una parte y a otra,
y después subió y tendióse sobre él, y el joven estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y díjole: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. Y así que ella entró, echóse a sus pies e inclinóse a tierra. Después tomó su hijo y salióse. Voy a leer ahí hasta el 37. Esta palabra, como siempre, como yo siempre digo, esta es una palabra que tiene el Evangelio completo. Y viene desde la mala noticia, las consecuencias de la mala noticia y la salvación. Para poder entender exactamente cómo se desarrolla ahí el Evangelio, la palabra de Dios nos ha enseñado de las llaves para abrir el mensaje. En estos días he estado ahí leyendo un poco sobre las técnicas para entender la Biblia y para poder predicar sobre la Biblia y poder tener la seguridad de que se entendió y que se puede dar el mensaje. Entonces hablan de unas palabras ahí que a mí me cuesta mantenerlas en memoria, como la hermenéutica y la ¿qué, Gerardo? Hay otra palabra muy parecida. Homilética. Sí, la hermenéutica es el dios Hermes, era el dios griego que llevaba la información de un lugar a otro. El mensajero. Era el mensajero, Hermes. Y la homilética es la forma de expresar lo que se ha leído. Sí. El asunto es que nunca se me olvida, un día por fin conocí a un hombre que me sustituyó ahí en el condominio cuando yo era administrador, y me llamó la atención porque yo me puse a las órdenes de él para poderlo actualizar con todo el tema del condominio, pero yo lo noté que él estaba así como muy, como quien dice, no te necesito, ¿verdad? Y yo digo, bueno, si algún día te puedo ayudar en algo y no encontrás algo, aquí está mi teléfono, llámeme y yo te digo, ¿verdad? Pero el hombre nunca consultó conmigo absolutamente nada. Pasó el tiempo y un día me reuní con el dueño de una empresa de seguridad que, estando yo ahí en el condominio, de alguna manera por la gestión mía, él terminó siendo la empresa de seguridad que cuidaba el condominio. Entonces este señor me dijo: mira, el actual administrador y yo somos muy buenos amigos, pero dice este administrador que porque, a ver, es que no quiero mencionar nombres acá, ¿no? Mucho. Entonces dice que, bueno, como eran buenos amigos, entonces empezaron a compartir la Biblia. Entonces este señor de la seguridad le dijo: no, es que el anterior administrador, que era yo, me enseñó así, así, así. Y entonces este nuevo administrador le dice: ¿y dónde estudió él? ¿Y qué preparación tiene? ¿A cuál instituto, a cuál seminario fue? ¿Ah? Y entonces les no, él es un laico en todo, pero tiene una profundidad de la palabra. No, yo no creo en esas personas, porque yo estoy en un seminario, yo saqué un no sé qué, no sé cuánto, y la Biblia tiene su forma de estudiarla. Y no puede ser que alguien así, que no ha estudiado cómo se estudia la Biblia y nunca ha estado en un seminario bíblico, sepa el mensaje de la Biblia. Bueno, el asunto es que se estableció que nos íbamos a ver un día allá
Momentum en Curridabat. Nos íbamos a ver los tres, pero a última hora este señor dueño de la empresa de seguridad no llegó, pero él sí llegó. Entonces ahí nos conocimos. Él me conocía por teléfono y yo también, ahí nos conocimos. Y entonces desde que empezamos a conversar, de una vez me puso los tacos de frente, sin que yo hubiera compartido nada. Y me dijo que iba a salir del país, qué sé yo, no sé cuánto. Y entonces lo que hizo fue que me exhortó. Sí, y me dijo que yo no era nadie, ¿verdad? Y sigo siendo nadie, ¿verdad? ¿verdad? Eso no ha cambiado. No ha cambiado. Pero entonces ahí me dijo de la hermenéutica y la no sé qué. Homilética. Y la homilética y toda esa cosa, ¿va? Y entonces yo solamente le dije, ¿y qué piensa usted que en Lucas 10 dice que yo te alabo, oh Padre, porque entendiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños? Y se paró bravísimo, porque yo dije eso. Entonces yo me di cuenta que él estaba muy enojado. Entonces, no te preocupes, no te preocupes, no, paremos aquí. Me dice, sí, paremos aquí, no vamos a llegar a ningún lado usted y yo. Y ahí nos despedimos y ya se fue. Y yo siempre oro por él, porque es un hombre que tiene un corazón por predicar la palabra. Y tuve esa experiencia con él, y lo que quiero decir es que ¿cómo le digo? En todos estos institutos tengo entendido yo que se utiliza esa enseñanza de la homilética y no sé, esa cosa. No, en todo. En la hermenéutica. No solamente en la cuestión bíblica. Si vos vas a estudiar filosofía, son métodos de estudio. Si vas a estudiar filosofía, si vas a estudiar medicina, todo tiene hermenéutica y homilética. ¿Hemilética o homilética? Homilética. Entonces, Los católicos dicen homilía a la misa, ¿verdad? Uh-huh. El asunto es que lo que quiero decirles es que ¿cómo le digo? Si uno no tiene la mente abierta para hacer un alto de cómo uno está creyendo y cómo uno está oyendo o dónde uno se está alimentando, si uno no hace un alto y no analiza otro punto de vista, ¿verdad? Normalmente en el púlpito te dicen, no escuche otra cosa, escúcheme a mí, ¿verdad? Bueno, todo el mundo tiene eso. Sí. Y entonces yo no soy de esos. Yo escucho el púlpito, pero también investigo. Yo lo que me pongo a pensar es que si la palabra es de Dios y todo está manejado por el Espíritu Santo, ¿por qué hay versiones? ¿O por qué yo entiendo la Biblia de esta manera y por qué el otro la entiende de la otra manera? ¿O será que yo soy más importante ante Dios que el otro? ¿Será que Dios a mí me revela y a otro no? O sea, porque la iglesia es de Jesucristo y la palabra es de Dios. Los seres humanos estamos limitados, pero Dios es el que está gobernando y es que quien da el entendimiento es el Espíritu Santo. Nosotros somos tan chapitas que no tenemos capacidad de entendimiento. Porque a uno les da un entendimiento y a otros no, porque unos profundizan y otros no, Lo ven de esta manera y otros de la otra. Hay dos cosas que quiero que quede bien claro aquí. Decir la iglesia no necesariamente es la iglesia del Señor. Pero sí. Y decir que me fue revelado por el Espíritu Santo tampoco es garantía. Porque realmente yo analizo todas esas cosas. ¿Ve lo que estoy diciendo? Porque esto rompe muchos paradigmas. Entonces, vuelvo a repetir. Decir la iglesia del Señor, ¿verdad? A través de la iglesia del Señor es que el Señor me está revelando. Eso no es garantía. Decir eso no es garantía. Decir que
el Espíritu de Dios me está guiando, tampoco es garantía. O sea, es garantía que significa. Entonces, ¿qué es la garantía? Cierto, ¿Qué es exactamente? ¿Cómo funciona esto? La misma Biblia dice que para estar seguros de la persona que te está evangelizando o te está discipulando o está siendo usado por Dios para que esa persona alcance la salvación, lo primero que hay que hacer es conocer el testimonio de esa persona. En sus obras. En su vida personal y privada, y conocer el testimonio de cómo desarrolla la enseñanza. Eso es lo primero. Cuando digo conocer el testimonio, realmente hay que saber si esa persona puede demostrar de que tal persona nació de nuevo y que a los 3, 4 años se nota el cambio. Que hay otra familia que puede decir, sí, esta persona siendo discipulado por este señor, ahora no solamente está evangelizando, sino que su casa dio un vuelco y se nota que definitivamente en él hay algo, un cambio muy importante. Eso es muy importante. Por lo que ven los demás. El testimonio es muy importante. Si una persona tiene buen verbo para conversar, ¿verdad? Y usted lo ve que navega por la Biblia, por todo lado, pero si usted no conoce su testimonio o esa persona se esconde y nunca ves el testimonio y nunca ves los frutos, por mejor que hable, yo tendría mucha duda. Yo personalmente tendría mucha duda. Ahora, yo he venido aprendiendo a través de los pastores y a través de otros líderes cristianos evangélicos, y he visto un común denominador. Y el común denominador que he visto es que tienen una habilidad para buscar referencias de este versículo con tal versículo en tal lado, con tal versículo en este lado, con tal versículo con este lado, de tal forma que están desarrollando la enseñanza, y entonces dice, no, está soportado por la Biblia. Sí, porque así dice la Biblia. ¿Verdad? La Biblia misma se interpreta sola, ¿verdad? Sí. Pero, vea qué interesante lo que yo observé. O sea, ¿por qué yo observé y por qué yo me atrevo a decir lo que voy a decir? Resulta ser que un ateo encuentra en la Biblia todos los versículos bíblicos para fundamentar su ateísmo. ¿Ustedes sabían eso? Y los que son seguidores del abecedario también encuentran en la Biblia todos los versículos bíblicos que soportan su preferencia. Y de esa forma, montones. ¿Quiénes son los del abecedario? Sí, no sé qué es. El abecedario son aquellos que empiezan con L, terminan, y que tienen todo el abecedario, que tienen todo el abecedario ahí. Los conejitos. Sí. Ellos encuentran en la Biblia versículos bíblicos que ellos dicen, aquí dice que Dios nos ama. Que David amó a Jonathan. Que Dios ama tanto. Así que David y Jonathan eran muy buenos amigos y que prefería el amor de Jonathan que el de las mujeres. Aquí dice. Y así de esa misma manera hay montones de gentes que dice, por decir algo, los que fundamentan, ¿cómo se llama? El amor a la naturaleza. El amor a la naturaleza, aquí lo encuentran. Todo usted lo encuentra en la Biblia, todo. Entonces yo un día me quedé pensando y dije, los filósofos encuentran respuestas aquí. Los científicos encuentran respuestas aquí. Los políticos encuentran respuestas aquí. Un político que fue acusado dice, la verdad me hará libre. Y encuentra y todo lo fundamentan en la Biblia, ¿verdad? Entonces un día yo me quedé analizando, mira, sí es cierto. Yo he visto teólogos y he visto líderes que están en el púlpito y tienen conexiones en la Biblia,
Y entonces desarrollan toda una doctrina de cómo ellos están creyendo y quieren que las personas crean, con base en un montón de citas bíblicas. Pero yo termino de escucharlos y me queda un vacío, porque no dijo nada. Cuando yo digo que no dijo nada, es que nunca salió de él una fuerza que las personas pudieron verse por medio de la palabra condenados. Nunca salió de él una seguridad de las consecuencias del pecado. Nunca. Solamente fundamentó toda su doctrina. Y no hablan casi nunca del pecado. Entonces ahí fue donde yo encontré la diferencia. Porque yo también hago lo mismo, ¿cierto? Yo busco versículos bíblicos para conectar con otros versículos bíblicos, ¿cierto? Es mentira. Sí, Lo que pasa es que hay una gran diferencia. Las conexiones que Dios me permite a mí es para visualizar el evangelio. No la palabra evangelio, sino abrir la palabra evangelio y ver la condenación, ¿verdad? Ver las consecuencias del pecado y ver la salvación. Ahí hay una gran diferencia. Y no hay necesidad de hacer todo un despliegue de citas bíblicas, porque las personas o no, el ser humano se pierde. Usted tiene que desarrollar algo, una idea simple, bien fundamental, pero que realmente haya testimonio de la persona que está predicando. Si no hay testimonio, es palabrería. Es palabrería. Es que yo a veces me pongo a pensar en muchos pastores que mandan a la iglesia a evangelizar, pero ellos no evangelizan, ¿no? Solo le dicen a su iglesia que evangelice. Claro. O los mandan a evangelizar sin estar preparados, sin ¿qué van a dar? ¿Qué van a dar? Sí. Una persona que no no haya nacido nuevo, ¿qué va a hablar? decir? Sí, y ellos no lo hacen. Yo nunca veo un pastor no tiene argumentos hablando para convencer a nadie. Uh-huh. Y hay muchos pastores que no han nacido de nuevo. Sí, porque Así, o sea, así. Yo me acuerdo cuando en la iglesia bautista, ahí, la de Desamparados, la principal, los pastores tenían que llevar el currículum. O sea, hay que llevar el currículum para que le den el trabajo. Como un trabajo. Exacto. ¿Verdad, Fab? Como un trabajo. Sí, porque es una iglesia presbiteriana. O sea, hay un presbiterio. La palabra presbítero son ancianos. Hay un grupo de ancianos que son los que le dan trabajo al pastor. Y el currículo es como el testimonio. Y esa gente está dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia. ¿De la iglesia local o de la iglesia? De la iglesia local. Es un grupo de ancianos que representa toda la congregación. ¿Y se llaman ancianos por qué? Porque tienen mucho conocimiento de la palabra. Son los muchos años de no, son los responsables, ante Dios son los responsables. Espirituales. Pero es que la palabra anciano es no solamente tener las cualidades, sino un compromiso. Es el que tiene el compromiso y la responsabilidad. Entonces, y mencionar la palabra iglesia y mencionar que soy guiado por el Espíritu Santo, hay un mundo de diferencia. Sí, cualquiera dice eso. Cualquiera dice eso, y entonces suena una estructura muy fuerte y una estructura que usted no puede, ¿cuál es la palabra? Usted no puede penetrar y usted no puede ir en contra de eso. Y entonces ahí es donde yo reacciono inmediatamente. Yo reacciono porque vos te metes en una estructura
Y no, yo soy el pastor aquí, esta es la iglesia y esto está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Y yo soy el padre. Ustedes Hello, obedecen. hello, eso no es garantía de nada. Punto. Absolutamente no es Yo no garantía creo de en nada. eso. A ver, entonces uno tiene que tener respeto. Si analizas la Biblia, te vas a encontrar que inclusive Pedro, a pesar de que Pedro revolucionó el Nuevo Testamento en el libro de Hechos, te encontraste que Pedro no se mandaba solo. Entre todos los demás se reunían y le decían, Pedro va para tal lado junto con tal. Tomaban decisiones juntos, en grupo. Y Pedro hacía caso. Iba a hacer lo que... Eso es lo que se ve en Hechos, en la iglesia primitiva. Pedro no daba órdenes ninguna. Sí. Decía, nosotros vamos a ir a evangelizar, a ser discípulos. Ustedes sirvan las mesas. Eso es cuando ellos se organizaban. Al principio, Hechos 6. En Hechos 6. Se organizaban de alguna manera para hacer eso. Y lo curioso es que me llamó la atención, una noche también me estaba acordando de esa cita, Hechos 6. Entonces los apóstoles le dijeron, nosotros no vamos a servir a las mesas, vamos a nombrar para que sirvan en las mesas. Pero resulta ser que nombran 7 diáconos, ¿va? Pero esos diáconos, ¿verdad? Por lo menos hay 2 de ellos, Felipe y Esteban, no sirven en las mesas, sino que son predicadores del Evangelio. Ahí. Porque el tema ahí está en el trasfondo, porque lo que está sucediendo es que hay una crítica que le hacen a los apóstoles porque no están atendiendo a las viudas y a los huérfanos. Entonces le hacen una crítica a los apóstoles. Lo que pasa es que si lo leemos así y nos vamos por el entorno social, el entorno físico, como se mueve la sociedad, entonces nos fuimos en la balastrera. ¿Por qué nos fuimos? Porque la crítica que está saliendo no es que no están atendiendo a las viudas y a los huérfanos. La crítica que está saliendo es que hay muchas mujeres que no tienen marido, que deben de tener un marido. Pero un marido espiritual. Y hay muchos huérfanos que no tienen papá espiritual. Que deben de tener no es un tema que la mujer está viuda y que no tiene sustento económico. Es un tema espiritual. Sí, por eso es que Esteban y Felipe son predicadores y van a atender a esas viudas que no tienen marido para que tengan marido, o sea, que tengan a Jesucristo como su marido. Porque entonces hacen esa separación. Nosotros vamos a ir unos se van para allá como a ser discípulos y ellos se quedan. Sí, pero vea la función de los apóstoles. ¿Qué dicen ellos? Nosotros nos vamos a quedar aquí a orar y al ministerio de la palabra. Eso dice. Entonces porque ahí hay una clave. Ahí hay una, ahorita lo leemos. Ahí hay una clave. A ver, los apóstoles se van a quedar orando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En la mujer adúltera, dice en San Juan capítulo 8, dice que empieza el título de la mujer adúltera, empieza, y él se fue al monte a orar, y por la mañana llegó al templo y les enseñaba. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor Jesús? Fue al Padre, fue al trono de la gracia, ese es el monte, fue a orar. ¿Por qué? Porque al día siguiente iban a traer una mujer sorprendida en adulterio. Entonces, él fue a orar para que el Padre le quitara el pecado a esa mujer. Y entonces él lo que tenía que hacer era discipular a esa mujer. No para que le diera lo que tenía que decirle. No. Entonces, los apóstoles, nosotros nos vamos a dedicar a la oración, vamos a orar para que las personas nuevas que van a llegar, Señor, y tal hermano invitó a tal familia, tal hermano invitó a tal otra. Señor, la noche anterior, nosotros como líderes de la verdadera iglesia del Señor, tenemos que clamar al Señor para que esas personas que van a llegar mañana, ya lleguen sin la serpiente, ya lleguen sin el pecado, para que cuando está escuchando la palabra que sale del púlpito,
penetre directamente y puedan entender todo. Porque mientras esté el pecado, las personas, aunque estén ahí en la banca, lo van a rechazar todo. Por esa razón es la oración. Lo van a menospreciar. De esa conexión, en estos, no sé, últimos meses, el Señor me lo conectó. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dijo, voy a parafrasear, Mateo 28, dice, yo quiero que ustedes vayan a ser discípulos, comenzando por bautizándolos en el nombre de mi Padre, en mi nombre y en el Espíritu Santo. Así va a empezar el discipulado. ¿Por qué? Porque si nosotros realmente vemos esa orden de Jesús, es lo mismo que él hacía. Iba a orar. Entonces, cuando los discípulos, o sea, los que él deja ahí, realmente, antes de iniciar el discipulado, los bautizan. ¿Qué los bautizan? Les enseñan, los meten en la palabra, con la palabra, los consumen en la palabra, que dice de Dios Padre, que dice de Jesucristo y que dice del Espíritu Santo. Entonces, cuando los están consumiendo en la palabra, entonces dice que de Dios Padre dice que Él es el que quita el pecado. Su brazo es el que quita el pecado y lo mete en Jesucristo. Entonces, todas esas personas, antes de discipularlas, ese inicio que dice el Señor Jesús comienza con orar, bautizándolos en el Padre, bautizando en el nombre del Padre, que es muy importante. No es decir en el nombre del Padre Celestial, no es decir en el nombre del Padre, sino que es decir en el nombre tiene un significado muy grande. Entonces esa persona, cuando espiritualmente el que los va a discipular está orando, entonces ¿qué es lo que está haciendo? Citando el Antiguo Testamento, porque no existía el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué citaron? Isaías 53. Entonces les quitaron la serpiente en el nombre del Padre. O sea, bautizar no es meterlos en agua, es meterlos dentro de la palabra. Vean, aquí así es como se es libre del pecado. Después de que se es libre del pecado, o sea, ahora los vamos a discipular para que ellos entiendan qué fue lo que hizo el brazo de Jehová. Para que en el discipulado constante quede bien reafirmado cómo pasó el pecado. Para que una vez esté bien reforzado, entonces esa persona ahora pasa a ser un discipulador. Sí, la palabra discípulo viene de la palabra disciplina. Es disciplinado para disciplinar. Eso es. Disciplinado para disciplinar. Entonces, pero es que yo no entiendo. Entonces, bueno. Déjeme terminar este audio aquí un momentito porque ya se me hizo grande.